Muy bien, muchachos, aquí vemos una tabla con la configuración electrónica de todos los elementos de la tabla periódica, ¿sí? Fácilmente pueden observar que siguen las reglas básicas que acabamos de ver del llenado de electrones. Primero un electrón al nivel 1s, el siguiente átomo que tiene dos electrones, pues también llega al 1s, debe tener un spin diferente, y así sucesivamente pueden analizar todas las configuraciones electrónicas, ¿ok? Pero aquí también se establece una nueva forma de escribir las configuraciones, tal vez un poquito más fácil porque nos evitamos escribir tanto número, ¿sí? Muy bien, vamos con el litio. La configuración electrónica del litio es 1s2, 2s1, ¿sí? El litio tiene 3 electrones, 2 se establecen en el nivel 1s y el último se establece en el nivel 2s. Ok, si nos fijamos en la configuración electrónica del primer gas noble, si van a su tabla periódica, el helio es el primer gas noble que está en el grupo 8. El helio tiene una configuración electrónica de 1s2. Entonces, esta configuración electrónica es lo mismo que el principio, la primera parte de la configuración electrónica del litio, ¿sí? Entonces, en lugar de escribir 1s2, 2s1, también podemos escribir entre corchetes, podemos decir la configuración electrónica del helio, esto significa el helio entre corchetes, y después ponemos el último electrón que estaría en el nivel 2s1, ¿sí? Entonces, esto significa entre corchetes del helio 1s2. Helio entre corchetes es igual a 1s2. Y si se fijan, los átomos que tomamos de referencia son los gases nobles, ¿sí? El siguiente gas noble sería el neón. La configuración electrónica normal del neón es 1s2, 2s2, 2p6. Entonces, si yo pongo entre corchetes neón, ¿qué quiere decir? Todo esto de la configuración electrónica, ¿ok? 1s2, 2s2, 2p6. Me puedo ahorrar escribir toda esta parte si simplemente pongo neón entre corchetes. Entonces, vamos con un ejemplo. El sodio. La configuración electrónica del sodio es 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Yo puedo escribir todo esto o puedo decir la configuración electrónica del neón y un electrón en el nivel 3s1. Estas dos cosas es lo mismo, ¿sí? Entonces, si se fijan, en todas las configuraciones electrónicas, a veces para evitar escribir tanto número, nos lo ahorramos tomando como referencia a los gases nobles, solamente a los gases nobles, muchachos, ¿sí? Entonces, aquí para escribir la configuración electrónica de estos elementos se pone helio entre corchetes, porque ya sabemos que helio entre corchetes es 1s2, eso significa. Entonces nos ahorramos escribir 1s2 al poner helio entre corchetes. Pero si seguimos llenando los átomos con sus respectivos electrones, pues obviamente vamos a tener más electrones que acomodar y podemos utilizar de referencia el neón, porque ya sabemos que el neón entre corchetes significa todo esto, 1s2, 2s2, 2p6. Entonces, de esa forma, el sodio es 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. O lo mismo, neón entre corchetes más 3s1. El magnesio debería de ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Entonces, otra forma de escribirlo es neón entre corchetes, que ya sabemos qué significa esto, más 3s2. Y así sucesivamente para todos los átomos, muchachos. Aquí está de referencia el neón, aquí está de referencia, perdón, arriba el helio, después el neón, después de referencia tomamos al argón, después al criptón. Solamente los gases nobles, muchachos, ¿sí? Podemos establecer esa configuración electrónica, pero solamente de los gases nobles. Vamos con otro ejemplo, muchachos.
Imaginen que tienen al potasio, ¿sí? El potasio tiene un número atómico de 19. Entonces el potasio tiene 19 protones y por lo tanto debería de tener 19 electrones. Ustedes llenan los electrones en sus respectivos niveles con la tablita que ya vimos y llegarán a que el potasio tiene la siguiente configuración electrónica. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. ¿Sí? Este es P. Aquí están los 19 electrones del potasio en sus respectivos niveles de energía. Entonces, yo puedo escribirlo así, o si yo sé que esta parte es la configuración electrónica del gas noble argón, pues simplemente escribo entre corchetes argón más este electrón que le sobra, ¿sí? Para llegar a la configuración electrónica del potasio. 4s1. Entonces podemos escribir la configuración electrónica del potasio de las dos formas. Puedo escribir todo esto o puedo escribir la configuración electrónica del gas noble más cercano, en este caso el argón entre corchetes, y otro electrón que tiene el potasio que sería el 4s1. Las dos formas equivalen a lo mismo. Esto podemos hacerlo tanto para los átomos neutros, muchachos, como para los cationes y para los aniones. De nuevo, otra vez el potasio como ejemplo. Tenemos su configuración electrónica, pero ¿qué tal si no tenemos el potasio en su estado basal? ¿Qué tal si tenemos al potasio como un catión, ¿sí? Como un ion con carga positiva. ¿Qué quiere decir? Si el potasio en su estado normal tiene 19 protones, pero ahora lo tenemos con una carga positiva, quiere decir que de los 19 electrones que tenía, perdió uno. Entonces, debe de contener este átomo, este catión, 18 electrones. Entonces, de su configuración electrónica, que aquí hay 19 electrones, perdió uno. Obviamente, va a perder este electrón, ¿sí? Se pierden primero los de más alta energía. Nosotros empezamos a llenarlos de izquierda a derecha, del nivel más bajo al nivel más alto, pero cuando un átomo los pierde, obviamente pierde primero los de mayor energía para tener cierta estabilidad. Entonces, ahora no tenemos el potasio neutro, tenemos el potasio como catión. Quiere decir que perdió este electrón, ¿sí? Solamente perdió uno, pues obviamente pierde este electrón que está en el nivel más externo. Ahora la configuración electrónica del potasio como catión es nada más esto. ¿Y a quién se parece? Ya establecimos que esto era lo mismo que la configuración electrónica del argón. Entonces, el potasio como catión, su configuración electrónica es igual a la del argón. ¿Estamos de acuerdo? Si estuviera el potasio en su estado basal, obviamente tendría un electrón más y ya pondríamos el 4s1, ese electrón extra. Pero ahora al perderlo, el potasio tiene una configuración electrónica similar a la del gas noble argón. Muy bien, vamos con otro ejemplo. Aquí tenemos el cloro. El cloro en su estado basal no es ni catión ni anión. El cloro tiene 17 protones, obviamente debe de tener 17 electrones. Entonces aquí están administrados los electrones en su configuración electrónica, ¿sí? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Esta es una forma de escribir la configuración electrónica del cloro. ¿Qué otra forma tenemos? Si tienen su tabla periódica a la mano, saben que esta parte es la configuración electrónica del gas noble neón, ¿sí? Entonces, yo puedo escribir la configuración electrónica del cloro así, o, de forma resumida,
la configuración electrónica del neón más otros 7 electrones que tiene el cloro, que están en el nivel 3s2, 3p5. Estas son las dos formas en las que yo puedo escribir la configuración electrónica del cloro en su estado normal. ¿Qué es lo que pasa si tenemos al cloro, pero como anión, con una carga negativa? Si nosotros tenemos al cloro con una carga negativa, significa que ganó un electrón más. Entonces, su nueva configuración electrónica sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, y ahora el nuevo electrón obviamente se va a introducir al siguiente nivel. Si antes era 3p5, ahora será 3p6. Esta es la nueva configuración electrónica de un cloro como anión, de un cloro que ganó un electrón y por lo tanto tiene una carga negativa. Ahora, todo esto, ¿a quién se parece? Si tienen su tabla periódica al lado, sabrán que esta es la misma configuración electrónica que el argón. Entonces, yo puedo escribir la configuración electrónica del cloro como anión de esta forma, o simplemente decir la configuración electrónica del argón entre corchetes, ¿sí? De nuevo, ¿qué se toma como referencia a los gases nobles, muchachos? Solamente a los gases nobles. Entonces, de nuevo, para que no se confundan tanto, aquí tenemos una tabla periódica con las configuraciones electrónicas, de nuevo, pero un poquito más bonito para que lo vean. Tenemos al hidrógeno, 1s1, posteriormente llega el siguiente electrón y se transforma, si tenemos un compuesto con dos protones, esos dos nuevos electrones que se van a administrar serían en el nivel 1s2. Después 2s1, 2s2, 2s2, 2p1, 2s2, 2p2, y etcétera, etcétera, y etcétera. Lo que ven son los electrones que están en el nivel más externo, muchachos. ¿Sí? Por ejemplo, litio, su configuración electrónica ya sabemos que es 1s2, la voy a poner acá, litio 1s2, 2s1. Pero ¿qué nos dice esta tabla periódica? Por eso tenemos al helio entre corchetes acá. Dice, la configuración electrónica del helio, que es 1s2, y ya posteriormente 2s1. La del berilio, ¿cuál es? La del helio, que es 1s2, y después 2s2. La del boro es la del helio, entre corchetes, 1s2, lo mismo, y después 2s2, 2p1, y así, etcétera, 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 hasta que llegamos a la del neón. Entonces, el sodio, que es el que sigue, es la configuración electrónica del neón más 3s1. El magnesio es la configuración electrónica del neón más 3s2. Y así seguimos hasta llegar a la configuración electrónica del argón. Posteriormente, los siguientes átomos son la configuración electrónica del argón más otros electrones. Llegamos al criptón y etcétera, etcétera, etcétera. De nuevo, ¿a quién tomamos como referencia? A la configuración electrónica de los gases nobles, muchachos. ¿Ok? Ahora, lo bonito de esta tabla es que nos permite ver cuántos electrones hay en el último nivel de cada grupo de átomos en la tabla periódica, obviamente. Fíjense cómo todos estos compuestos del primer grupo tienen un electrón en su último nivel. Todos los compuestos del grupo 2 tienen 2 electrones en su último nivel. Ahorita nos vamos a olvidar de los metales de transición, ¿sí? Recuerden, solamente vamos a ver los elementos más representativos, que son más fáciles de estudiar. Entonces, venimos acá al grupo 3. ¿Cuántos electrones tienen los átomos en su último nivel en el grupo 3? 3 electrones. ¿Cuántos electrones tienen en su último nivel los del grupo 4? 4 electrones. ¿Cuántos electrones tienen en su último nivel los del grupo 5? 5 electrones. Entonces, muchachos, si ven de esta forma la tabla periódica, el grupo nos indica cuántos electrones hay en el último nivel de los átomos. ¿Y por qué esto es importante?
Todos estos compuestos, muchachos, los del grupo 1, que tienen un electrón en su último nivel, son muy parecidos, ¿sí? Tienen reacciones muy similares, tienen propiedades químicas similares. Todos los compuestos del grupo 2 que tienen 2 electrones en su último nivel, ellos también tienen propiedades químicas similares, reaccionan de forma similar. Ahora vamos con los que tienen 3 electrones en su último nivel, ellos también contienen propiedades químicas similares. Entonces, muchachos, que no se les olvide lo siguiente. Los electrones que están en el último nivel de los átomos nos indica cómo va a reaccionar, ¿sí? Si un átomo tiene 3 electrones en su último nivel, va a reaccionar de forma distinta a un átomo que tiene 4 electrones en su último nivel. Y este a su vez va a reaccionar de forma distinta a un átomo que tiene 5 electrones en su último nivel. Pero ¿qué es lo que pasa si comparamos, por ejemplo, al nitrógeno y al fósforo? Ellos tienen 5 electrones en su último nivel, entonces ellos van a reaccionar de forma similar. El carbono y el silicio tienen 4 electrones en su último nivel, entonces ellos van a reaccionar de forma similar. Los electrones en el último nivel de los átomos nos dicen cómo va a reaccionar dicho átomo.